Sí. ¿Tú ya te puedes despertar de forma natural habitualmente? Sin despertador, sí. ¿Puedes? Sí, ¿eh? Sí, siempre. El secreto es ya dormirse muy pronto. Entonces, ¿Qué pronto? pues a las 11, Bueno, ¿no? no es pronto, ¿eh? Para mí eso ya es casi hasta tarde un poco. Sí. Pero claro, a las 7 llevas 8 horas. Ya. Si no y hago siesta todos los días. Ah, Entonces, siesta larga. ¿cuántos van a estar ahora? Te pones y no pones despertador. Ostras. Esto es literalmente la definición de siesta larga, estoy de acuerdo. Pues puede ser una hora y media. Y de ahí, pues claro, entre una cosa Todos y los otra. días. Sí, hay algún día que no puedes porque tienes un curso, porque estás fuera de casa. Pero sí. Pero ¿y vuelves a ser una persona después de esa hora? Claro, tienes 2 mañanas. Pero... ¡Wow! Me encanta. Claro, yo soy muy productivo por la mañana. Entonces yo tengo 2 mañanas cada día. Pero la mañana de la tarde es para ir al gimnasio, para leer. O sea, me levanto, entonces digo, venga, pues voy a la piscina, nado, Ostras, me implica. leo. Qué facilidad. Sí, es súper práctico. Muy práctico. Y el secreto es ese, es irse a dormir pronto. Cuentas y ya es tener 8 horas antes de despertarte. O sea, O sea que se podría decir que tus niveles de paz interior son altos, ¿no? Esta es exactamente la impresión que me estoy llevando. mis niveles de paz interior son altos, sí. Mis niveles de paz interior son altos y cada vez son más altos, ¿Vale? porque cada vez me importa todo menos y a la vez cada vez me importa más. Es decir, hago muchas cosas con muchas ganas, pero si no saben, pues tengo otras y ya está. Y hay una especie de confianza muy grande en el mundo que puede parecer muy raro, pero pero que en realidad vosotros lo habéis visto en vuestra vida. ¿Cuántas cosas tú decides que luego no suceden? Y cuántas cosas que no querías o no pensabas que deberían suceder, han sucedido y cambian tu vida, ¿no? También es verdad que eso es trampa, ¿eh? Tengo mucha paz interior, pues porque no tengo problemas económicos, porque vivo en el campo, porque mi cuerpo funciona muy bien desde hace muchísimos años. Y eso es un poquito de trampa, ¿no? Quiere decir que... Ya. Parece sobre que se retroalimenta, ¿no? ¿No crees? Pues también Claro, consecuencia, ¿no? sí, No sí, solo sí. causa. Pero yo creo que también hacer una reflexión porque tengo un piso alquilado, ¿no? En el centro de Lleida, monísimo, precioso. Una preciosidad. 100 metros cuadrados. En fin, una cosa muy linda, muy, muy hermoso. Y ahora hace un mes que está liberado porque lo ocuparon un grupo de ocupas que se dedicaban básicamente a vender heroína y otras sustancias. Y entonces, por la legislación vigente, no se les podía echar, porque claro, ellos llevaban ahí 3 días, habían pedido una pizza y tal, y entonces no se les podía echar. Pidieron una pizza. O sea, hicieron el clásico de la pizza, no es leyenda urbana, sino... Bueno, más o menos, sí. Vale. Sí. Y entonces, pues no se les podía echar, los vecinos estaban horrorizados, ese tipo de cosas, pues porque yo qué sé, unas chicas que van al instituto en el piso de arriba, pues no se atrevían a bajar por las escaleras solas, pues porque había gente pinchándose, pues porque, en fin, cosas de estilo, ¿me explico? Entonces llamaban 3, 4, 5 veces a la policía cada día, que iban, vaciaban la escalera, pero no podía hacer nada más. Bueno, entonces ahí perdí un poquito la paz. Ya. Lo digo porque Claro. también es bonito de ver, ¿no? Entonces, cuando la policía finalmente pues pudo actuar y los echó y ese tipo de cosas, pues la paz se recuperó más fácilmente. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Nosotros consideramos que debemos vivir en paz. Quiere decir que yo no tengo malestar. No sé cómo decir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se Es entiende. mentira. Eso no es. Eso es un error como una casa. ¿Qué es? Yo puedo sentir lo que sientan y no me voy a pelear con ello. Y con eso es más que suficiente. Aceptar, ¿no? Sí, aunque me horroriza la palabra aceptar, porque como está tan de moda, al final no se entiende ¿Sí? nada. ¿Dirías convivir? Sí, diría. No sé si os podéis imaginar un niño que que estaba corriendo y se ha hecho daño en las rodillas porque se ha caído y llora. ¿Qué haces con él? Ya. Pues le curas la rodilla y lo pones encima de tus rodillas y lo abrazas. ¿Él qué hace? Sigue llorando. ¿Y tú quieres que pare de llorar? No.
Tú no quieres ir para llevar, tú lo abrazas, tú le dices que es tierno, que no pasa, que no le dices que no pasa nada, pero con tu actitud le dices que no pasa nada por el hecho de que esté llorando. Es decir, no le exiges que sienta una cosa distinta, no le exiges que diga una cosa distinta. Esto es paz interior. Lo cual es muy distinto porque la gran mayoría de la gente hace trabajo interior para que no me duela nada. Te estás equivocando. Las cosas te van a doler. Te voy a poner un ejemplo. Pensad en dos personas que améis mucho. ¿Sí? ¿Las tenéis? Sí. Muy bien. Imaginad que se mueren. Imaginad que no sentís nada. ¿No es raro? Es muy raro, ¿no? Es un buen ejemplo. Claro. Lo normal es que llores. Pero si eres capaz de abrazar tu tristeza y de decir, estoy muy triste, de ojalá no hubiera ocurrido, qué suerte que te he conocido, pero qué mal que lo estoy pasando. Y no quieres cambiar eso porque es que cambiarlo es de raritos, de gente que ha hecho cursos de autoconocimiento mal enfocados, no sé cómo decirlo. No debería, aún no debería sentir que eres un trozo de madera. Interesante. Pues eso es paz interior. Es decir, puedes tener paz interior y estar llorando. Puedes tener paz interior y decides un podcast de adicción, es ser adicto. Puedes tener paz interior y es muy interesante porque de repente eso cambia todas las cosas. Sí, verdad que a veces el enfoque parece que es, me pongo a meditar y creo un escudo y todo rebota en el escudo, ¿no? Y nada me afecta, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa. Y eso es una estafa. Por eso hay mucha gente que no avanza. Hay muchísima gente que no avanza en el trabajo interior porque lo que hace es lo que no debería hacer. Estoy muy a favor de la meditación, es maravillosa, es estupenda, es increíble. De hecho, muchas veces escucho a... Y mira, justo dentro de un mes tengo un curso de meditación, que, como alumno, ¿eh? Vale. Porque una cosa es que yo dé cursos y otra cosa es que yo no... que no haga cosas. Cada mes me reservo 4 días seguidos pues para ir a un monasterio, para ir al campo, para estar a mi bola, ¿vale? Porque si yo no me lleno, luego no puedo alimentar a la gente y ese tipo de cosas, ¿no? Pero voy a la meditación, pues voy a hacer un curso de meditación a la línea de Pablo II, que es el de Amigos del Desierto, etcétera, etcétera. Es muy interesante cuando Pablo II habla. Pablo II tiene 62 años, ahora si no me equivoco, y dice que la paz interior real, cuando habla de paz interior real, habla de esto, ¿eh? De lo puedo pasar fatal y me da igual. Que no es que me dé igual, pero no me peleo con el hecho de pasarlo mal, ¿vale? Y él dice que hace más de 20 años o 30 que medita y que solo en los 2 últimos ha empezado a entender. ¡Ostras! ¡Qué compromiso! Sí, compromiso. Yo lo veo distinto, ¿eh? Y seguramente estoy equivocado y por lo tanto no, por favor no me hagáis caso. Pero quiere decir que cogió la meditación cuando todavía no le tocaba. Que meditó durante 18 años cuando te vi hacer otro tipo de trabajo. Cuando ese trabajo ha estado hecho, de repente la meditación ha dado sus frutos. Tú no puedes aprenderlo todo. ¿Cómo decirlo de una forma muy sencilla? Yo no sé mucho nivel de matemáticas, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sois ingenieros, sabréis algo. Vale, suma, restas y... La bola de visión de los quislas. Perfecto. Cuando eres pequeños igual os gustaban las cosas de ingeniería y cómo funcionan las cosas por dentro, ese tipo de cosas igual, ¿eh? Vamos a hacer una hipótesis de que os gustaban, ¿vale? Y teníais 3 años. Y entonces veíais un reloj y lo mirabais y a lo mejor tenías la tentación de abrirlo y desmontarlo y ver cómo funcionaba. Bueno, esto es bonito, forma parte de la inteligencia humana expresándose. Si en ese momento os hubieran llevado al último curso, ¿para qué al último curso? A un máster superior de ingeniería, ¿lo hubierais aprovechado? No mucho. En absoluto, porque no tenías la base. Eso le pasa a mucha gente con el trabajo interior. Es decir, la meditación es maravillosa, por supuesto, a partir de que tienes una cierta base. Sin esa base, lo que haces es silencio físico. Sí, y sufrimiento, ¿no? Un poco conflicto, pelea, ¿no? Una pelea... Y no me debo mover porque, aunque me duele la rodilla, pero no...
Tengo que ser estoico, ¿no? Y aguantar. Sí. Y entonces, 25 años después, dices, por fin lo he entendido. Y dices, te los podéis haber ahorrado. Podrías ir a dar un paseo, ¿no? En lugar de meditar igual. Podías haberte preguntado qué es lo que había antes. Lo digo porque, que conste que me escribiera un retiro de meditación. Sí. Se le está entendiendo muy bien, no te Vale, preocupes. que es muy útil. ¿Vosotros fuisteis a la universidad? ¿Os dieron el título de una tómbola? ¿Cómo fue esto? Desafortunadamente fuimos a la universidad. De acuerdo. Mm, Pero ya no, pero tenías más de 3 años. Sí. Por lo tanto, teníais la base. Exactamente lo mismo con el trabajo interior. Exactamente lo mismo. ¿Y qué crees que hay antes de la meditación para mucha gente? Antes de la meditación, yo diría que hay que hacer como mínimo, como mínimo 2 cosas, ¿vale? Yo soy muy alemán, soy muy cuadriculado, soy muy estructurado. A la vez soy muy flexible, porque solo puedes ser flexible cuando tienes estructura, Ok, interesante. ¿vale? Ujú. Claro, si tú sabes cómo funciona un aparato, si tú sabes cómo va una programación informática, puedes decir, cámbiame esta pieza por esta, pam, pam, ¿me explico? Totalmente. Pero Sí. para eso tienes que tener la cuadrícula clara, ¿vale? Esto es en informática, pero es en cualquier cosa. Entonces, en el trabajo interior también hay una serie de pasos. Y los 2 primeros, desde mi perspectiva, que puedes empezar por uno, o puedes empezar por el otro, o puedes intentar empezar por los 2 a la vez, Ujú. pero no puedes intentar ir al tercer paso sin haber hecho este. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Eso sería un error. Ni al sexto, la meditación es el sexto, o el séptimo, ¿me Ujú. explico? Los 2 primeros pasos son, primero, autoobservación. Ujú. Y lo vais a entender de una forma muy sencilla. Os enfadáis, vosotros en la hipótesis de que os enfadéis, si alguna vez, ¿vale? En esa hipótesis, decidís, a ver, ¿de qué hora es? Pues mira, de ahora que sean 1:30 me voy a enfadar. Pero luego ya 1:30 no, porque tengo una reunión. Me va mal, me va mal. Me llama algo y con calma. ¿Lo hacéis así o el enfado os posee? Es la segunda, claramente. El enfado te posee. El enfado te posee, la impaciencia te posee, la preocupación te posee, luego tú no mandas en tu vida. Para un momento, tiro para atrás. Luego tú no mandas en tu vida. No lo digo como una hipótesis, lo digo como algo que uno puede mirar como una evidencia. Lo digo porque da igual lo que tú opines. Lo que tú opines no es relevante. Lo que es relevante es lo que ocurre en tu vida. Lo que ocurre en tu vida es que tú no mandas en tu vida. ¿Por qué lo sé? Pues porque me enfado y yo no quisiera. Ujú. ¿Me explico? Perfectamente. Vale. Si yo no mando en mi vida, no puedo avanzar si no descubro quién manda en mi vida. Porque si yo hago cualquier trabajo, el que me posee lo va a tomar. Ujú. Voy a engordar el personaje, voy a engordar el ego. Ujú. El ego es la palabra bonita que en Occidente se dice ahora cuando tú hablas. Tú puedes estar en el trabajo y decir, no, porque claro, he hecho un trabajo para reducir el ego y la gente te mira y te dice, bien, ¿me explico? La gente lo entiende, y dice, es una palabra modernita, que está bien. Tradicionalmente se le ha llamado el pecado original, el demonio, el diablo. Claro, cuando tenéis que ir con cuidado en el trabajo, no habléis del demonio porque entonces os van a mirar mal, ¿me explico? No habléis del pecado porque os van a mirar mal. Es muy bonito cómo Ujú. las palabras se gastan. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque toda la vida se ha dicho que el ego, el demonio, su herramienta fundamental es creer que no existe. Esa es la herramienta fundamental del demonio. Ujú. La herramienta fundamental del ego para sobrevivir es decirte que tú mandas en tu vida. Ujú. Y que lo que deberías hacer es apuntarte a un curso de meditación porque ahí te van a arreglar. Es divertido porque es el ego el que te manda al curso de meditación. Pero no se da cuenta que él es el obstáculo. Entonces, el primer paso es observar esa mecanicidad, ese personaje, ese ego, esa programación, ese parásito, ese pecado, ese demonio. Hay muchos nombres en cada tradición, pero es observar. Y no hace falta observarlo sentado o en la posición del otro, ¿no? No hace falta. Ahí no vas a observar gran cosa. Ujú. Ahí vas a observar cómo tu mente te dice cosas y está bien. Ujú. Pero ¿sabes cómo se observa la mecanicidad Ujú. en la vida cotidiana? Claro. Cuando tú vas en el metro y de repente ves a alguien y dices, pobre. Dice, para un momentito.
¿En qué sentido? ¿Te has sentido superior? ¿Qué piensas? ¿Me explico qué creencias hay en ti para que alguien que tiene estas características sea inferior? ¿De qué características estamos hablando luego para ti? Estas características son fundamentales y van a marcar toda tu vida. Por ejemplo, cuando veo a alguien feo le digo, pobre. Eso quiere decir que para mí la belleza es fundamental. Cuando veo a alguien que me parece por la ropa, que es un cutre, que no tiene dinero y digo, pobre, eso quiere decir que para mí el estatus y la riqueza es fundamental. Cuando yo veo que alguien está leyendo, por ejemplo, yo qué sé, una novelita de 3 al 4 y digo, pobre, quiere decir que lo cultural, lo intelectual es lo fundamental para mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Por lo tanto, hay personajes distintos. Mm. Y yo lo que tengo que hacer es, el primer paso es autoobservación para descubrir cuál es mi personaje. Y eso puedo hacerlo de muchas maneras, porque hay el enneagrama, por ejemplo, hay por ejemplo, la astrología, por ejemplo. Todo eso son formas distintas, como las personas ven estructuras psicológicas determinadas. El problema de la astrología, el problema del enneagrama, el problema de las tipologías, las de Sheldon, en fin, cualquier de las tipologías, básicamente es que yo lo que quiero es encajonarme. Yo soy Aries ascendente Tauro. ¿Tú qué eres? Yo soy Anagrama punto 7. ¿Y tú? ¿Con qué ala? ¿Sexual o social? ¿Me explico? Jolines, eso no sirve de nada porque yo no me he observado. No me he dado cuenta que en el metro estoy despreciando a alguien. No me he dado cuenta que cuando miro a mi madre y miro a mi padre lo miro desde un cierto punto de vista, que es mi personaje. No me he dado cuenta. Simplemente me he encajado en un personaje determinado, en una estructura determinada. Cambio un rol por otro. No sé si se entiende lo que se dice. Perfectamente. Vestimentas, ¿no? Casi, ¿no? Sí, sí. Vestimenta es la incapacidad de mirarme. En realidad estoy cogiendo estructuras para encajarme. Y ahora que me he encajado ya sé lo que tengo que hacer. Ese es el personaje cambiando de traje. Y no hay nada peor que un personaje entrenado. Lo digo porque hace 20 años que hago cursos más de 20 años que hago cursos de autoconocimiento, y las personas más difíciles son las personas que llevan tantos años de trabajo interior que les expliques algo y les dices, sí, ya sé de qué estás hablando. Estás hablando en realidad del karma. Digo, no, estás hablando del no sé qué, estás hablando del Buda. Esto, tal autor decía que, ya sé, ¿quieres hacer el favor de escuchar lo que te estoy diciendo en lugar de pensarlo? Puedes hacer el favor de escuchar lo que estoy diciendo, quiere decir, ¿lo puedes ver si en tu vida encaja? Ahora hay gente que puede estar mirando esto y de repente se pregunta, pues sí, pues deja de hacer eso. Deja de hacer eso. ¿Y cuál crees que es la razón? Porque estás explicando que nos encasillamos, nos ponemos chaquetas, que al final es como hay distintos personajes, distintos Daniels, distintos Rubens, que salen en función de la situación, el contexto. No lo sé si hay distintos Rubénes o hay un mandato que te hace actuar en distintos contextos de forma que parece distinta, pero que obedeces a ese mandato, por ejemplo. Vale. Si cuando tú eras pequeño o en un cierto momento en tu vida tú creíste que que el mundo es un lugar peligroso y por lo tanto tienes que defenderte, y creíste que la forma de defenderte del mundo era siendo más listo, eso va a explicar cómo te comportas en prácticamente todos los lugares. En un lugar con una gran humildad, porque vas a ir a ver a los premios Nobel y allí vas a ser muy humilde. Pero con tu familia van a ser un pedante de mierda. No sé si me explico. Y puedes parecer que estás haciendo papeles absolutamente distintos, ¿no es verdad? Os llegaste bien ahora. Sí, no sé si intencionadamente o por el azar, has descrito muy bien a Álvaro y a Rubén en un pequeño momento. Puede ser, porque en realidad tampoco hay tantos papeles distintos. Ok. Por eso el enneagrama tiene éxito, por eso la astrología tiene éxito, porque uno dice, mira, son 12 tipos, otro dice son 9, ¿vale? Es muy sencillo. Y todo el mundo suele encajarse. Lo que ocurre es que tú tienes que descubrirte. Si no te descubres, todo es pura teoría. Pero lo que a mí me genera curiosidad es conocer tu punto de vista del ¿para qué sirve eso? ¿Para qué parece que tenemos todos una necesidad de tener un plan maestro, de tener un mandato y en consecuencia actuar de determinadas maneras? Yo tengo la impresión que
no solo tengo la impresión, tengo la experiencia y la certeza que muchas personas se han sentido muy excluidas en su vida, muy maltratadas en su vida, muy... Y cuando digo muchas, estoy diciendo todas, ¿vale? Mm, Porque no importa lo maravillosos que fueran tus padres, paréntesis, hay un grupo muy importante de padres que no son maravillosos, pero hay padres maravillosos, es decir, hay un 30-40% de personas adultas que tienen hijos y no son emocionalmente estables, no son emocionalmente maduras, por lo tanto es posible, hay un 30 o 40% de la población como mínimo que les toca a unos padres cutres, ¿vale? Pero el otro 60% que les toca a unos padres razonables, hostia, el padre que es razonable, hay un momento en tu vida que te va a fallar. Tu mamá, por más razonable que sea, en un cierto momento te va a fallar, porque tú, como niño, eres absorbente y eres pesadito. Y es inevitable, va con el carácter del niño. Es decir, un niño de 3 años, un niño de 2 años, un niño de 1 año, es absorbente simplemente porque es egocéntrico. ¿Por qué es egocéntrico? Porque no puede ver nada más que no sea a sí mismo. Por lo tanto, cuando yo estoy cansado y hace vamos a salir hoy, salimos ya. Y el papá, que está muy equilibrado, dice, nervioso hoy, venga, ya no pasa nada, no ves que está lloviendo, vamos a salir al balcón, venga, dentro de un rato nos ponemos las botas y salimos, ¿vale? Y porque papá está equilibrado. Pero hay momentos en que papá, a pesar de que esté equilibrado, te dice, ya basta, Rubén. Hostia, ya, pesadito estás hoy, ¿eh? Y de repente tú haces... Y te falta el aire. Ya. Y ahí aparece una idea inconsciente. Si fuera mucho más bueno, papá no me hubiera dicho esto. Si fuera mucho más listo, papá no me hubiera dicho esto. Si me alejo y no tengo contacto con papá, no voy a sufrir esto. Sí, ahí hay una hipótesis. Es un niño de 3 años, un niño de 2, un niño de 1,5, yo qué sé, un niño de 4, toma una decisión delante del entorno, porque el entorno nos va a fallar siempre. Porque nunca podemos estar presentes y listos y aún... ¿Me explico? A las 24 horas del día. Por lo tanto, nuestros niños van a tener traumas. ¿Qué es un trauma en realidad? Pues es una dificultad muy grande y ante una dificultad muy grande lo que yo decido es cómo la voy a resolver. Voy a ser bueno, voy a ser listo, voy a ser malo, voy a ser... Está pareciendo fascinante este punto de vista que planteas, ¿eh? O esta tesis, no sé cuál es la correcta, pero... Todo es muy sencillo, hace siglos que se habla de esto, no... Yo lo explico como un lenguaje del siglo XXI, pero esto es de toda la vida. Podría estar, creo que 6 horas hablando sobre esto. Ahí había 2 aspectos, ¿no? El autoconocimiento y otro segundo. Y lo segundo es, yo podría empezar a... Y es el principio, ¿eh? Si yo no empiezo con la autoobservación, perderé el tiempo, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo, porque hay centenares de personas, hay miles de personas que han hecho cursillos, meditaciones, fines de semana, libritos, no sé qué, del nivel que no les corresponde, porque les corresponde la autoobservación, y como no hacen autoobservación, no avanzan y no avanzarán. Pero hay otro punto, que es el que tú estás preguntando. ¿Qué otra puerta de entrada tenemos? Las creencias erróneas. Esta es fundamental. Creencias erróneas. Creencias erróneas. Imaginemos que tenéis unas ventanas maravillosas, ¿eh? Y hay una luz preciosa, porque el cristal deja pasar el sol, ¿vale? Imaginad que yo os sugiero, pues vamos a mantenerlo así, os voy a regalar limpiacristales. Un limpiacristales extraordinario, extraordinario, es el mejor del mundo. Entonces, vosotros estáis encantados de la vida porque sabéis que entonces la luz entrará mucho mejor y los podcasts van a quedar, vamos, con una luz que ni Benedetti. Bueno, total, que cogéis el pote de limpiacristales y que, por cierto, pone Titan Lux, blanco mate, pintura plástica, ¿vale? Pero en tu mente es limpiacristales. Entonces tú coges y con un trapito tú vas frotando y tú ves que esto no avanza. Entonces, pero tú sabes que es limpiacristales. Si es limpiacristales, el limpiacristales va bien. El problema eres tú. Y si el problema eres tú, ¿qué haces? Añades otra capa.
Y si todavía no queda suficientemente transparente porque es pintura plástica, Titan Lux Mate, Mm. la culpa es tuya. Porque no te has esforzado bastante. Porque esto es limpiacristales. Y añades otra capa. Cuando tienes creencias que erróneas, cuanto mejor persona eres, peor lo pasas. Ujú. Porque más insistes. Ujú. Es fundamental darme cuenta de qué creencias erróneas tengo, con una dificultad muy grande, que es que, como yo creo que son ciertas, no las puedo ver. Eso es muy bonito. Porque claro, la culpa es que el trapo de limpiar no es el bueno. La culpa es que lo has hecho en un horario inadecuado. La culpa es que no pones el limpiacristales con la temperatura adecuada. La culpa es que yo no me esfuerzo lo bastante. No que eso sea pintura. Que eso sea pintura. Mientras eso no lo veas, pero claro, tú no puedes ver. Si tú crees que el norte está hacia allí, ¿qué más da que lleves 30 años andando y no llegues? Hay gente que medita 25 años y no se ha movido y sigue pensando que la culpa es suya. Mm. Entonces, necesitas que desde fuera te digan, mira, mira, ¿ves? Pintura. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pintura. Venga, vamos a analizar. Pintura, pintura. ¿La pintura limpia los cristales? No, la pintura no limpia los cristales. ¿Qué pone en el pote? Pone pintura. Venga, dale, dale, dale. Estás cerca, estás cerca. ¿Quieres decir que usaron un pote de pintura para llenarlo de limpiacristales? Casi, casi, pero no. No. ¿Quieres decir que a lo mejor es pintura? Ah, puede ser. Pruébalo. Ponlo sobre algo que quieras tapar. ¿Lo tapa? Lo tapa. ¿La pintura tapa? Sí. ¿Qué es eso? Es pintura. ¿Y el limpiacristales? No es limpiacristales. ¿Me explico? Es que llegar tú a esa conclusión. ¿Uno mismo puede darse cuenta de que el limpiacristales es pintura o necesita Claro, ahí es donde iba a ir yo también. Parece que lo subyacente es que requieres de otro. Si otro te puede ahorrar el trabajo. Porque te puede hacer mirar donde a ti no se ha ocurrido mirar. Pero tú puedes hacer el trabajo si sabes dónde mirar. Luego la pregunta siguiente es ¿dónde mirar? Mm. ¿Dónde te duele? Mm. Si te duele, es que vas mal. Si te duele es que vas mal. A ver, ¿puedes desarrollar un poquito más? Fíjate que mi respuesta típica hacia el dolor es como a ver cómo lo explico. Como un puntero láser. Es decir, si ahí hay dolor es que tengo que ir hacia esa dirección y continuar investigando como para tratarlo de vencer. Por tanto, desde mi ¡Ah, qué lenguaje... pereza, qué pereza, Claro. qué pereza, qué pereza! Esto tendremos que cortarlo, esto no puede salir en el aire. No se favor, puede desmóntamelo. luchar. Desmóntamelo, eso es exactamente lo que quiero. No se puede luchar contra algo. Pero ves dónde voy, ¿eh? Que Sí. parece Cuanto antagonista. más luches, más crece. Mm. Vale. Claro, pero ese es el enfoque de la gran mayoría del trabajo interior. Ujú. Yo voy a luchar para iluminar una mierda. Porque cuando yo luche, todo el lugar donde yo pongo la atención, aquello crece. Y todo lugar donde yo pongo lucha, lo que crece es la lucha. ¿Tú quieres que tu vida sea una lucha? No. Menos mal, ya somos dos. Y es por eso que si hay dolor vas mal. Porque debería ser sencillo. Pues no sé si sencillo, pero no debería haber sufrimiento. No debería haber dolor psicológico. Por lo tanto, el dolor psicológico te enfoca que algo no es adecuado. Que puede haber tristeza, sí. Que puede haber incomodidad, sí. Que puede haber confusión, claro. Porque en la vida no todo lo tenemos claro. A veces perdemos cosas y la tristeza es la respuesta adecuada a cuando yo he perdido algo importante para que pueda ir para adentro y pueda, con ternura, sanarme y volver a salir. Pero no hay que luchar contra nada. Hay que decir, ¿de dónde surge esta tristeza?
¿De dónde surge esta preocupación? ¿De dónde surge este malestar? Entonces ahí observamos. Fíjate que las dos cosas nos llevan al mismo lugar, ¿eh? Las Sí. dos puertas nos llevan a la autoobservación. Sí, sí. Pero no. Poned una y luego la otra, ¿vale? Así. Y entonces vamos a estar así. No hace falta. 10 minutos incómodos, ¿no? O sí, 10 minutos es poco. Ya. No es la gran mentira del autoconocimiento. No, no es la gran mentira del autoconocimiento. Pero es el gran error del autoconocimiento. ¿Quién sabe más de ingeniería? Posiblemente gente que ha estudiado muchísimo y ha trabajado muchísimo. Son los que mejor van a poder explicar a niños de 3 años. No. Y un niño de 3 años no lo va a entender. Hay gente que ha hecho muchísimo trabajo interior y al final del trabajo interior ha descubierto que hay ciertas técnicas que nos llevan a conectar con la esencia que somos. ¿Vale? Cuando hablamos de la esencia que somos, estamos hablando, ya que estamos así en plan salvaje, estamos hablando de Dios, que es otra palabra que hace vomitar y crea urticaria y todo ese tipo de cosas, y ahora es un tabú horroroso en nuestra sociedad. Tú no puedes estar en la oficina y decir, ay, me estoy pensando en cómo acercarme más a Dios, porque de repente toda la oficina te mira como diciendo... En cambio puedes decir, he estado en un retiro de meditación. Muy linda, ¿eh? La contradicción absurda en la que estamos viviendo. En todo caso habrá que plantearnos qué quiere decir Dios, ¿eh? Eso es todo trabajo. Pero, es decir, hay alguien que ha avanzado mucho y conecta con lo esencial. Y de repente te dice, yo conecté con lo esencial cuando pude acallar todas mis voces. Siéntate y acállalas. Lo que no te he explicado son los 30 años previos. Esto es súper interesante, porque, por ejemplo, cuando estudias la vida de Santa Teresa de Jesús, claro, nosotros leemos los últimos libros de Santa Teresa de Jesús, que, por cierto, le ordenaron que quemase varios de los que había escrito, que eso también es una historia muy linda. Entonces tú ves los últimos libros y dices, yo quiero esta mujer cuando habla de las, yo qué sé, el castillo interior, las 9 moradas, cómo llegar a lo más profundo de mí y darme cuenta que lo que yo soy es lo único que es. Te vuelves loco cuando entiendes todo eso. Pero ella dice, hasta llegar aquí, santa miseria. Dice, ella habla de 9 moradas y la primera es, estaba en mi vida amargada, teniendo envidia de todo el mundo, más cutre. Es decir, estaba fuera del castillo. Ella dice, fuera del castillo hay alacranes, hay mosquitos, hay bichos. ¿Qué bicho estoy hablando? La envidia, la codicia, el sentirme perdido, el sentir que mis papás no me aman. Eso es traducido al siglo XXI. Entonces, de repente ella dice, y luego yo me di cuenta que quizá no tenía que mirar hacia afuera, que quizá debía mirar hacia adentro. Y entré en el castillo. Eso traducido al siglo XXI es, me di cuenta que el trabajo era mío. Que mi papá es un cutre, pero ojalá el trabajo en él, porque yo no puedo hacerlo por él. ¿Se entiende la idea? Incluso cuando entras al castillo y ya te quedas en el castillo, a veces... Y en el castillo hay 8 moradas Castillo. todavía, hay 8 pasos todavía, ¿eh? Ah, mi impresión es Pero ya no llueve. Ya. Impresión es que a veces entras en el castillo, pero a veces de repente abres los ojos y estás otra vez fuera del castillo, ¿no? Y es un proceso continuo de entrar y salir. Sí, hasta que estar en el castillo es el momento, es el lugar sólido. Y entonces te das cuenta que estás solo en el hall del castillo, estás solo en el alrededor del castillo, en el principio. Fíjate, hay una puerta allí. Y asomas la cabeza y vuelves atrás. Y asomas la cabeza y vuelves atrás. Y de repente, ¿sí? Hasta que te atreves a dar otro pasito más. Y de repente estás en la segunda sala del castillo. Ella habla de las 9 moradas. Esto es muy interesante. No habla de repente me iluminé. Una mierda de repente se iluminó. Ni ella ni nadie. Ni San Juan de la Cruz, ni Arabí, que es un individuo que es murciano, del siglo XII o XIII, no recuerdo exactamente, pues del XIV, yo qué sé, que es musulmán y que explica precisamente cómo él vive la totalidad del absoluto. Entonces tú ves eso y dices, ¿eso yo lo quiero?
Porque fíjate, a esta persona tiene esta dificultad, esta dificultad, esta dificultad, y llora y sufre y todo esto, como todos, pero a la vez mantiene una profunda paz. Yo quiero eso. Entonces dice, ¿cuál es el truco? Entonces el truco, quieres hacer lo que hizo en la última morada, en el último paso. Eso es un error. Soy profe de primaria. Esa es mi formación básica, ¿eh? Aparte de otras cosas. ¿Qué ventaja tienen los profes de primaria? Que saben cómo se enseña a leer y a escribir y a sumar. Y es muy divertido porque tú entiendes que nadie puede restar si antes no domina los números. Y que antes no domina los números si antes no ha jugado con objetos y le has quitado y le has puesto y has no sé qué. Hasta aquí hay 3 y aquí también. Y es igual que sean libretas y que sean coches. El 3 es lo mismo. Dices, bravo niño, tira para adelante. Es verdad que me doy cuenta que yo siempre he entendido la iluminación como algo extraño, ¿no? Sí, Pero que algo que ocurre. sí. No como un viaje necesariamente de mucho tiempo, mucho esfuerzo, sino que, no sé. ¿Tú ves que en las matemáticas hay un proceso? No lo entiendo perfectamente. Lo que En lo dices. psicológico hay otro proceso. Para un momentito. He dicho en lo psicológico. Porque nadie que no tenga el psicológico equilibrado no puede tener una eliminación espiritual. Punto final. Ergo, primero hay un trabajo psicológico, luego hay un trabajo espiritual. ¿Quiere decir eso que no puedo tener experiencias espirituales importantes si mi psicológico no está equilibrado? Claro que las puedes tener. Muy potentes y muy importantes. Sin duda ninguna. No sean estables. No las podrás sostener. ¿Cómo defines? Ni las entenderás. Claro. Bueno, No las entenderás porque lo psicológico no es sólido. Pero nosotros queremos ir a lo más elevado. Claro. Chico, venga, a sumar y a restar, ¿eh? Yo sin duda soy de esos. No hay duda. Pues a sumar y a restar. Sí. Luego ya multiplicaremos. Lo tomo sin duda como consejo y muy gratamente. Perdón. No me pidas disculpas. Esta iluminación espiritual o estos planos espirituales, ¿cómo los explicarías? ¿Esto de darte cuenta de que dentro tienes a Dios o es otra cosa? Sí, es una forma bonita de explicarlo. Pero claro, ahora es una forma bonita de explicarlo. Pero claro, ¿qué quiere decir Dios? Es que empezamos allí. Claro, desde mi perspectiva, Dios es el gran malentendido. Que yo sé que igual este podcast, pues aquí va a haber gente que va a decir hasta aquí hemos llegado. Pues ya está, pues está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nos planteamos las cosas seriamente o si no nos confundimos. Y yo creo que tú puedes ver que durante siglos, para millones de personas, la palabra, el concepto Dios, la palabra Dios ha sido fundamental. Todavía hoy. Eso quiere decir que hay algunas personas que van muy confundidas y otras que, sin embargo, han visto, han percibido, han vivido algo muy profundo. Lo digo para no despreciar el concepto Dios, ¿vale? La pregunta es, ¿qué es Dios? Porque yo puedo encontrar a Dios en mi interior y no hay ninguna duda, pero eso que tú dices lo dicen todos los místicos, absolutamente todos, yo qué sé. Se me ocurre, me acabo de citar a Iri Arabi, que es este místico musulmán, que él dice que Dios está más cerca de mí, y eso lo dice el Corán, Dios está más cerca de mí que mi propio pulso, que el propio latir de mi corazón. ¿Qué están diciendo? Vale. Por ahí, no sé si sale en cámara, pero hay una planta, ¿vale? Si no sale en cámara, no importa. ¿Tú puedes ver una planta? ¿Te puedes imaginar una planta? Pero sí. La pregunta es, ¿puedes ver que hay una vida que se expresa en esa planta? No. Fíjate, ¿puedes ver que hay un aliento vital que hace que la planta simplemente crezca? ¿Puedes darte cuenta que no es la planta la que se esfuerza? Del mismo modo que una mujer que está embarazada no tiene que esforzarse cada mañana para que el feto vaya creciendo, sino que el aliento vital se expresa. Puedes ver que en un árbol cualquiera sale una rama, pero no puede salir ninguna otra cosa porque la vida se expresa y luego saldrá una hoja y saldrán unas flores y saldrán unos frutos, pero eso es inevitable porque hay un aliento vital que se expresa a través de... se expresa en mi cuerpo.
Yo estoy a punto de formar una nueva religión que le llamaré la religión de las uñas. Porque muchas veces miro mis uñas y quedo tan sorprendido. Crecen solas. Es la bomba, es la vida expresándose. Y yo me miro y miro este cuerpo y me doy cuenta que es un milagro continuo. Hay, hay un aliento vital que sostiene un árbol. Hay un aliento vital que sostiene mi cuerpo. Hay un aliento vital que sostiene el universo. Una piedra está sostenida por un aliento vital. Hay gente que dice, es inanimado. Dice, inanimado, inanimado. ¿Tú has mirado por un microscopio una cosa inanimada? Moviéndose los átomos como locos. Inanimado, inanimado. La raya entre lo inanimado y lo animado es muy rarita, ¿eh? Claro, porque tú te comes una manzana que parece inanimada y de repente se anima. Estas rayitas de adentro fuera, inanimado, animado, es muy raro. Todo lo que existe dejará de existir, pero lo que es no puede dejar de ser. Y eso es Dios. Dios es el aliento vital que se expresa de una forma continua en todo lugar y en toda circunstancia. Hay una única vida y la vivimos entre todos. Vuelve para atrás. Hay una única vida y la vivimos entre todos. Lo que yo soy es eso. Yo no soy Darío Gavarro, yo soy Dios expresándose aquí, en minúsculas. Los místicos siempre han dicho que las olas son el mar, una expresión muy tradicional, y que una gota contiene agua, que una gota es agua. Lo que yo soy es la vida. Lo que yo soy es la inteligencia, la energía, el amor, la unidad expresándose de forma continua aquí y ahora. Y eso es tú. Y tú preguntabas, ¿iluminarse quiere decir darse cuenta de eso? Sí. ¿Cómo se siente? Porque este contexto, este concepto que acabas de trasladar, que lo has explicado maravillosamente, por cierto, capacidad de analogías increíble, lo he escuchado otras veces y lo entiendo en un plano racional. Claro. Lo que no entiendo es cómo se siente, y seguramente porque no he aprendido a sumar y restar todavía, es decir, pero estas experiencias, sí, místicas, espirituales, como tú las has descrito, Sí. me parece fascinante entender qué se sentirá, ¿no? Me pregunto. Bueno, no se siente nada. No se siente nada más especial que... No se siente nada. Vamos a hacer una hipótesis. Vosotros, si más o menos sois estándares, pues vulgares, normales, ordinarios, pues tendréis un padre y una madre y los conoceréis. ¿Es el caso? Porque hay gente que no los conoce, no son estándares, y tampoco pasa nada, cada uno, pero que le da la gana. En su vida y cada vida te ofrece una oportunidad distinta para descubrir quién eres desde caminos distintos. Tú puedes percibir, quiero que os imaginéis a vuestra madre y a vuestro padre. Tengo la esperanza también que tengáis una relación razonable con ellos. Porque como tengáis una relación de odio, las cosas van a ir mal, pero por hacer una metodología, una metáfora, un acercamiento o algo de ese estilo, pero puedes darte cuenta que hay una relación de unidad con tu mamá, con tu papá. Sí. Es así como se siente. Yo entiendo. Es otro, pero estamos unidos. Es muy intangible. Sí. Los árboles son otros, pero estamos unidos. La montaña es otra, pero estamos unidos. Pero yo no estoy unido con la montaña, ni con el árbol, ni con mi madre. Estoy unido con lo que es. Por eso, a Dios no hay que llegar desde la comprensión. Hay que llegar desde la percepción. Pero por eso es tan importante que los dos primeros pasos del autoconocimiento son desmontar errores, y ahí hay montones de ellos, entre ellos la palabra Dios, pero también la palabra amor, la palabra egoísmo, la palabra tener. Hay montones de errores, porque si no yo no voy a poder mirar, y si no puedo mirar, no voy a poder ver. Cuando digo que no voy a poder mirar es que cuando yo piense en el amor, voy a estar pensando en otra cosa. No voy a poder amar. Y por lo tanto no voy a poder ver, no voy a poder... No sé si me estoy explicando. Creo que sí. Sí, y normal. Pero creo que es
Al final hablas de antifaces, ¿no? O vendas, llámalo como quieras, ¿no? Muchas vendas que están puestas en tu cabeza. Y no creo que sea tan sencillo, ¿no? Darse cuenta de ellas y quitárselas, ¿no? Quitarse estas vendas. No, ¿y qué? Creo que para mucha gente... ¿Es, creo que mucho- ¿es fácil hacer una licenciatura en lo vuestro? creo que es más fácil. Pero cuesta, ¿verdad? Mm. ¿Y? Bueno, ¿Lo haces? quizás volviendo a los mentores, ¿no? Y a la ayuda externa, tienes ciertas guías, ¿no? Te sientas en un sitio y tienes profesores que te acompañan, que te guían. En momentos de dificultad, cogen de la mano. Creo que este concepto de universidad no existe tanto, ¿no? En este otro camino. Al revés, sí, al revés. Al revés, hace milenios que existe. De hecho, la universidad aparece, si no me equivoco, después de cuando Platón, cuando las ideas de Platón evolucionan, que por cierto duraron 800 años. O sea que la academia de Platón duró 800 años, acabó convirtiéndose en la universidad. Es algo muy interesante de ver todo este proceso, es muy lindo, ¿eh? Es decir, que a veces hay gente que marcan tanto la historia de la humanidad y no nos damos ni cuenta. Bueno, antes de Platón, antes de que existieran las universidades, ya existían estos procesos en los que te enseñan a conocerte a ti mismo. Este conocido a ti mismo que estaba en el templo de Delfos hace cientos y cientos y cientos de años, y esto viene de una tradición súper antigua. La idea de los maestros y los discípulos ha sido siempre, siempre, claro. Lo que pasa es que nosotros en nuestro mundo secular, en este mundo en el que hemos expulsado, que también tiene una lógica, porque a partir de la Ilustración, el hombre se sacude los mitos y dice, vamos a utilizar la inteligencia para comprender el mundo, ¿se entiende? Vamos a dejar de pensar en mitos y que estás enfermo porque alguien te ha mirado mal o porque tienes humores y aires. En fin, vamos a punchar aquí que sale sangre y a ver qué hay ahí dentro y cómo funciona. Eso es la bomba, ¿no? Pero eso, que estuvo muy bien para quitarle la magia del mundo, también quitó la profundidad del mundo. Hay cosas que no pueden explicarse desde la ciencia. Lo que Dios no puede demostrarse, no sé. Igual que el amor no puede demostrarse. ¿Vale? Que tú digas a alguien que la amas, esto es una mente. Te pongo electrodos y ahí no sale. Estás mintiendo. Porque sale spin pin. Y hay una parte de tu cerebro que se ilumina. También se ilumina el mismo trozo cuando ves un pastel de chocolate. Dice, "Ay, no sé si amas". ¿Vale? Vale. Hay cientos de personas que ayudan. Lo que ocurre, aquí hay otra cosa muy interesante, es que en nuestra sociedad no hemos creído que alguien debía ayudarme a mirarme por dentro. No, en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a decir, necesito que alguien me acompañe para que yo descubra quién soy. Y el trabajo lo voy a hacer yo porque voy a leer unos libros y está bien. Y voy a mirar unos vídeos y está bien. Pero hay un cierto momento en el que tú tienes ángulos muertos, en cosas que tú no puedes ver. Que igual si pasas 50 años o 100, pues lo vas a ver, pero claro, todos los niños pueden llegar a descubrir cómo se suma y cómo se resta. Pero por favor, ¿se lo podemos ahorrar? ¿Le puedes explicar y se ahorra 5 años o 6? Porque luego tendrá que aprender a multiplicar y a dividir y acabará con 22 años. Y aprender, y los niños pueden llegar a descubrir su propio abecedario. ¿Les podemos enseñar el que usamos? ¿Se entiende? Pues en el trabajo interior pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual. En un cierto momento yo te tendré que decir a ti que el amor no es un sentimiento. Y que basta de confundir el amar con un sentimiento. Que lo que sientes es irrelevante. Que lo único que importa es lo que haces. Que eso es amor. Que obras son amores y lo demás son, bueno, en fin. Buenas razones, ¿eh? Que caca de vaca. Que hay en fin, que si una higuera no da higos, mal rollo.
Me explico, que por su fruto los conoceréis. Que eso es amor. Y lo demás son tonterías. Dices, es que yo siento mucho. Mejor que sientas. Pues está estupendo, está muy bien. Pero ¿qué haces? Lo digo porque a partir del momento en que uno, por ejemplo, descubre que el amor es una acción, puede decidir que puede sentirse mal, puede sentirse fatal, puede sentir rabia contra una persona y aún así cuidarla. Yes. Sí, esto Marta me lo enseña muy a menudo, porque yo aquí también estoy aprendiendo el abecedario. Claro. Ahora ya no, ¿eh? Pero cuando la conocí aprendí el abecedario y ahora quizá me está enseñando a sumar y restar, pero hacia formar palabras. Y fíjate que cuando tú empiezas a descubrir eso, descubrir cosas maravillosas, como que es posible que tu padre te caiga mal, y eso no te hace mal hijo, porque eso es solo un sentimiento. ¿Qué quiere decir ser un buen hijo? Pues ser un buen hijo quiere decir, ¿y qué quiere decir amar, no? Amar a tu padre. Amar es que, aunque me caigas mal, papá, yo te voy a apoyar. Yo voy a buscar tu bien. Y es que hay ciertos padres que no me extraña que caigan mal. ¿Sí o no? Hombre, Sí, yo conozco algunos. es que es evidente. Pero eso quiere decir que son mala gente. No. En catalán se dice, don no ya no raya. Claro. Pues ya está. De donde ya no hay, no puede salir. Quien no tiene, no puede dar. ¿Qué le voy a exigir? Perdón, es que estamos hablando de padres y ahora voy a hablar de una perra que yo tenía que se murió hace unos años. Y no quiero hacer... Pero es es una buena metáfora, No analogía, ¿no? Claro, yo no le podía pedir a mi perrita que hiciera una cosa distinta a las que hacía, ¿se entiende? Ella tenía unas capacidades y yo la amaba. ¿Qué quiere decir que la amaba? Buscaba su máximo bien, la cuidaba, ya está. Eso es todo. Pues hay personas adultas que no dan más de sí. ¿Qué haces? Las cuidas, estás con ellas y quieres su máximo bien. ¿Te caen bien? No. ¿Te tienes que defender de ellas? A menudo. No sé cómo decir. Pero, entonces fíjate, a partir del momento en que tú descubres que el amor no es un sentimiento, puedes empezar a crecer. Y de repente entiendes cosas del estilo de amad a vuestros enemigos. No dice que te caigan bien, ¿eh? Dice que los ames. Como he sido profe de escuela lo entiendo perfecto, porque en el cole hay niños que se portaban tan mal, un desastre, pobrecitos. Son los que más ayuda necesitan. Son los que más amor necesitan. También como profesor te cuesta más, ¿no? Quizá. Claro, pero eso no tiene ningún tipo de importancia. Este niño me va a entrenar más. Pues cuando miras, te pones el telenoticias, miras en los periódicos y dices, qué bien. Mira, Netanyahu entrenándome. Putin entrenándome. Trump entrenándome. Porque todo... No sé cómo decir. Y que tampoco hay que... En fin, que no es Trump, ni es Putin, ni es Hitler, ni... Que no. Que eso es un reflejo de nuestro nivel social, ¿eh? Ya está, no pasa nada más. Como sociedad tenemos este nivel. ¿Podemos amar este nivel? No, es que podríamos ser así. No podríamos. ¿Cómo lo sabéis? Porque si pudiéramos ya estaríamos. Es que es muy evidente. Si pudiéramos ya estaríamos. Basta de soñar. Abraza a la persona que tienes delante. Ama a la persona que tienes delante. Y abraza es una frase equivocada, ¿eh? A veces amar a la persona que tengo delante es poner distancia. A veces amar a la persona que tengo delante es llamar a la policía. A veces amar a la persona que tengo... ¿Me explico? Pero buscando su máximo bien. O sea, antes hablabas de que tienes 2 mañanas cada día. Me encantó esa analogía, ¿no? Porque echas una pequeña siesta, ¿no? O no tan pequeña. Y entonces es como que por la tarde, cuando te levantas, vuelves a empezar, ¿no? Con energía, con vitalidad. Estos entrenamientos son un poco más fáciles cuando estás cargado de energía y más difíciles cuando estás descargado, ¿no? Sí. Y tampoco tengo una pregunta clara, es más un desafío para mí, ¿no? El cómo me enfrento a estas cosas cuando tengo menos energía. Cuando tienes energía, el entrenamiento es mucho más eficaz. No valores el resultado. El entrenamiento es mucho más eficaz. Yo nado desde los 7 años, ¿vale? Y nado cada día media hora, más o menos. Antes nadaba mucho más porque nos entrenábamos para ir a campeonatos y ese tipo de cosas que siempre quedaba fatal, nunca fue bueno.
Pero había una temporada en cada año en donde nos entrenábamos con unos pesos, o te ponías pesos en las, ¿vale? Y nadabas. O bien, que esto era mucho más, ahora se ponen pesos, ahora yo no, en mi época lo que hacíamos era que nos bañábamos vestidos. Entonces entrenábamos en la piscina con camisetas que decían cuanto más grande mejor, y porque entonces se te llena de agua y aguantar es terrible. Joder. Entonces pues teníamos unos tiempos nefastos y durante ese trimestre de entreno, de entrenarte sin poder con tu alma, que es lo que estás diciendo, cuando no tienes energía, si tú tenías un tiempo de 1,15 cada, yo qué sé, en 100 metros, pues ahí estabas con 1,40. Y como tenías que hacer series de 2 minutos, en lugar de descansar 45 segundos, descansabas 15. ¡Volvías! Y una mierda de entrenos. Porque tus tiempos eran terroríficos. Y al pasado trimestre el entrenador decía, a partir de mañana ya no hace falta que traigas la camiseta. ¡Wow! Y tu tiempo baja en picado. Eso es lo que ocurre. En momentos duros, por ejemplo, cuando ocuparon este piso que yo tenía y que eso me dio malestar porque los vecinos me llamaban varias veces cada día. Y yo sufría cuando alguien me llama y me dice, yo qué sé, mi pareja está en un ataque de ansiedad. Digo, joder, ¿yo qué quieres? Pues ya, me explico, pero yo soy humano, me explico. Entonces, eso me afecta. Y yo dormía menos, y descansaba menos, y tenía menos energía. Y aún así, abrazaba todo eso que ocurría en mi interior. Yo no lo negaba. No decía, Daniel Gavarro, tienes que ser espiritual. Y ahora te importa, nada rompe tu paz. Que hay alguien en un ataque de ansiedad, que hay niñas que están sufriendo. Eso no pasa nada. Que con su pan se lo coman. No, eso no era. Eso no es. Yo simplemente abrazaba hasta donde yo llegaba. Y estoy convencido que esos meses, esas semanas de dificultad, que por suerte tampoco se alargaron mucho, pues me hicieron crecer. Cuando tengas poca energía, da tu máximo y verás que das muy poco de sí. Y eso que avanzas mucho más de lo que estabas pensando. Y al revés, en momentos en que tienes mucha energía y todo va bien, aunque te entrenes, el resultado va a ser pequeño. ¿Es que se entiende esto? Sí. Pues está. Muy lindo. Algo que está ocurriendo aquí en esta conversación es que tú, a través de las analogías, a través de ser un comunicador excelente, a Laura y a mí nos estás trasladando nuevos puntos de vista. Sí. Cuando tú quieres ayudar a alguien a que se dé cuenta de cosas, de que vea, ¿qué quieres? ¿Plantar el camino, como estás haciendo ahora, o sacar alguna venda a través de la comunicación, las palabras, la racionalidad? ¿O quieres hacerle preguntas para que se den cuenta de ello ellos mismos? Sí. Que hay dos cosas distintas. Una es, yo lo que quiero es compartir algo que en un cierto momento me fue dado y para mí es muy valioso. Es lo más valioso de mi vida en este momento y por lo tanto lo quiero compartir. Ya está. Como aquella persona que ha descubierto cómo se pinta, me explico, como los primeros que descubrieron la perspectiva, por ejemplo, pues se debieron volver locos explicando a los otros pintores, aquí hay un punto de fuga, ¡wow! ¡Wow! Dice, ¿y para qué sirve? Pues para compartir, sirve para compartir, ¿vale? No sirve para nada más. Eso es desde mi punto de vista. Entonces lo hago porque el otro quiere. Es decir, si el otro no quiere, pues yo callo. Ya. Entonces, hay gente que viene y me dice, Daniel, yo quiero hacer ese trabajo. Ah, fantástico. Pues sí, este trabajo lo hacemos y ya está. Hace 20 años que imparto el mismo curso. Sí, wow. Más de 20 años. Aula interior. Pues ya está. Yo ya sé cómo funciona, ya sé cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, cuál es el paso 4. Entonces, la forma, el cómo, tampoco tiene mucha más importancia. Vale. También con los años los cómo han ido cambiando. Por ejemplo, antes lo hacías solamente presencial, ahora hago online y también presencial. Ahora, y por lo tanto las técnicas son distintas, pero los pasos son los mismos, los pasos son los mismos.
Y esto hay algo que es muy interesante, que es, hoy he venido en tren, ¿vale? Desde Lleida. Y hay mucha gente pues, que paga para hacer cursos y para que le ayude o para que dé conferencias, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el tren he sido un viajero. Dice, ahora sé que no se entiende nada, pero vais a entender. Es decir, en el tren no me he puesto, hola, ustedes tienen mucha suerte de ir en este vagón, porque yo ahora, que tienen una hora hasta Barcelona, les voy a explicar. Ya. No. Es decir, cuando la otra persona te dice, oye, yo quiero aprenderlo, digo, pues mira, te sugiero que mires esto, o te sugiero que hagas aquello. Haz este experimento. Y cuando vuelves, te digo, ya haz esto, y cada uno va avanzando. Hay metodologías distintas. No sé si te estoy contestando, ¿eh? Sí, estás contestando. Bien. Pero lo que yo entiendo es que al final tienes tu propia experiencia, tu propia relación y la cuentas. No hay un método concreto, seguramente va cambiando no solamente en el tiempo, sino también con quién tienes delante. Que esto no lo has mencionado, pero imagino que también es así. Sí, también es así. Y aún así hay unos pasos. Y yo pues sigo unos pasos y tengo un orden. Y sé que primero tengo que acompañarte a que tú mires todas las cosas o algunas de los errores fundamentales. Y sé que al principio de todo tengo que ponerte algún ejercicio que tú quieras hacer y que no consigas hacer. Y entonces decirte, ves, no mandas en tu vida. Yo. Y entonces a partir de ahí te diga, lo has comprobado que no mandas, ¿eh? Vamos a hacer otra semana, inténtalo. Prométete que lo harás. Solo te pido que lo hagas 1 minuto cada día y ya está. Yo. Y cuando vuelves a cabo de la semana, dices, no he podido, digo, qué bonito. Pues ahora quieres observar a ese que te ha robado el poder en tu vida. Yo. Entonces tú dices, sí. Pues a partir de ahí te digo, pues entonces sí que tengo una metodología, soy muy estructurado, soy muy cuadriculado, pero sí que es verdad que en función de la persona, pues voy cambiando. De hecho, yo soy muy cuadriculado y explico, tengo todos los martes una sesión con mis alumnos, 1 hora online, y luego tenemos un encuentro mensual para los que quieren, presencial, en Barcelona o en Lleida. Pero hay gente que sigue el curso desde otros países, ¿me explico? Entonces no vienen ni a Barcelona ni a Lleida, te haces solo online. Claro. Entonces, pero la gente que está en online, pues muchas veces escribe, o también la gente que está en presencial, ¿no? Entonces yo me dedico, por ejemplo, cuando he venido de tren, lo que he estado haciendo es contestando correos electrónicos, ¿no? Contestado pues a 8 o a 10 personas, pam, 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 que me preguntan cosas concretas. Cuando me preguntan cosas concretas, respondo cosas concretas. Ahí sí que hay una diferencia. Y es muy distinto, porque cuando tú me dices tengo problemas con mi padre, lo que tú me vas a contar no tiene nada que ver lo que tú me contarás tengo problemas con mi padre. Y a lo mejor a ti te voy a decir, igual merece la pena que vayas a vivir con tu padre de nuevo, ¿eh? Y a lo mejor a ti te voy a decir, creo que dependes mucho de tu padre, ¿eh? Yo. ¿Se tiene? Justo sobre esto, me gusta hacer una pregunta. Si me iba a salir ya con me a referir. Ibas, imagino que más de 20 años, ¿no? Haciendo esto. Sí. Y estos últimos 20 años o 25 o 30 años, ¿cómo han cambiado los problemas de las personas? La sociedad ha cambiado con los problemas, ¿no? A veces gasto la broma que digo, que levanten el brazo, de los presenciales, ¿eh? Que levanten el brazo los que alguna vez han tenido problemas porque se han sentido abandonados. Todo el mundo. Que levanten el brazo los que... Y todo el mundo dice que sois unos vulgares. Todo el mundo. Pero los problemas son los mismos. De hecho, los problemas que se cuentan yo qué sé, en los textos hebraicos, en los textos judíos, que algunos tienen 3000 años de antigüedad, son los mismos que ahora. Los que se cuentan en los textos hindús, que son previos a los judaicos, pues son los mismos, digo. Ya. Es muy bueno. ¿No? Hay también una relación en el tipo, o sea, si los problemas no han cambiado, ¿cómo son las personas que vienen a pedirte ayuda? ¿Son también muy similares? ¿Es un perfil concreto? En general son personas que tienen una cierta edad, generalmente pasan de los 40, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿eh? Hay gente por debajo. Hay alguno que viene con 20 y pocos, pero es uno cada 3 años. Que con 30 pues hay poquitos.
y a partir de 40 hay más, a partir de 50 hay muchos, y con 60 hay montones. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y son personas que en general llevan muchos años trabajando. Y que dicen, llevo muchos años trabajando y no me estoy moviendo. Y algo me está pasando. Y cuando te he oído hablar, he entendido lo que me está pasando, porque hablas de una serie de pasos. Y estos pasos no los he dado nunca. Nunca he querido. Nunca me he mirado hacia adentro. Nunca he buscado cuál es esta estructura. No he hecho autoobservación jamás. Nunca me he planteado que el amor no es un sentimiento. Nunca, me explico. Entonces me doy cuenta que sigo ayudando cuando no corresponde, que sigo confundiendo amor con dependencia o con sentimientos, que sigo relacionándome con los demás con la intención de salvarlos, o que... Y entonces la gran mayoría de gente que viene lleva muchos años de trabajo interior. ¿Crees que hay una relación entre el hecho de que sean más, o sea, que haya más de más edades, porque quizá antes, cuando aquellas personas eran jóvenes, había menos acceso a este tipo de información? No, ¿O es un tema de evolución? es un tema de evolución. Ok. Es un tema de evolución. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo 7 sobrinos, ¿vale? Y que van de los 14 a los 30 y pocos. Y de padres distintos, ¿eh? Pero bueno. A la de 14 no le puedo decir que lo deje caer todo. A la de 14 no le puedo decir que da igual que tenga éxito que no. Porque está construyéndose. Porque necesita esforzarse. Claro. Y necesita hacer cosas maravillosas y tener éxito en algunos sitios y fracaso en otros para que descubra que ninguna de las dos cosas tienen ningún tipo de importancia. Al de 30 y pico ya se lo puede empezar porque ya lo ve, porque ya se empieza a dar cuenta que después de tantos años de hacer tantas cosas, de tener tantos éxitos y tantos fracasos, da igual. Y de repente empieza a tener un gusano ahí que una de 14 no puede tener, porque la de 14 lo que quiere es a ver si termino esto y el año que viene que hago cuarto de eso, a ver si me saco una buena nota y puedo ir me explico, a bachillerato o al ciclo formativo. Y cuando yo haga el ciclo formativo o esta carrera de la universidad, lo que yo quiero es aprobar las oposiciones y lo que haga o lo que voy a montar es una empresa. Entonces yo me decía, da igual, ¿eh? Puedes vivir bajo un puente, da igual. Tu tío se ha vivido algo. ¿Y cómo que da igual? Pero en cierto momento, y esto es muy, muy habitual, cuando a veces, por la edad que tenéis, vosotros todavía no tenéis la muerte muy presente en vuestra vida, ¿vale? Pero, pero yo sí que tengo la muerte más presente, porque tengo 61 en este momento, a punto de hacer 62. Pues hago, porque muchos de mis amigos se están jubilando o están a punto, ¿no? Porque algunos de mis amigos han muerto, porque, vale, es muy bonito. Porque ya mis padres han muerto, mis tíos han muerto, ya solo quedamos los que éramos los primos, somos los primeros, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, en ese momento hay mucha gente que se plantea, ¿todo esto para qué? Es Te hace una pregunta que es un poco compleja, quizás. Al menos para mí lo es. Entiendo los problemas que puede tener el querer controlar las cosas, ¿no? Las obsesiones, el sobreesfuerzo, ¿no? Pero en el otro extremo está al contrario, ¿no? El no hacer nada, ¿no? Antes hablabas al principio de que para que tú tengas paz interior hace falta una base, ¿no? Quizás una base financiera, una base de salud. que lo facilita mucho. Correcto, lo facilita mucho, ¿no? A veces me cuesta entender el equilibrio entre un esfuerzo sano y un esfuerzo no sano, en cómo hacer coexistir un esfuerzo sano con también esa capacidad de dejar ir, de no controlar. Porque sí veo la ventaja o la oportunidad de esforzarse, de Claro. hacer. Pueden ser maravillosos. Y para mí es difícil encontrar el balance entre el esfuerzo y también el dejar ir. Mira, aquí hay dos cosas. Una es diferenciar esforzar de forzarme. ¿Vale? Entonces,
las cosas requieren un esfuerzo, Mm. pero quiero hacerlo. Estoy disfrutando, me estoy cuidando, mm, o me estoy forzando, me estoy maltratando. Entonces se ve muy claro cuando uno hace una excursión, ¿no? Hace una excursión, empieza a sudar y dice, ¡uy, volvamos, que estás sudando! Dice, no, no. Dice, pero te cuesta. Dice, sí, pero que voy bien, que voy bien, ¿me explico? No me estoy forzando, Mm. ¿vale? Entonces, eso es algo que merece mucho la pena de tenerlo presente. Escribir un libro requiere un esfuerzo, pero por favor no te fuerces, ¿sí? Pero requiere un esfuerzo, Mm. ¿vale? Todo requiere un esfuerzo. Entonces siempre es estar diciendo, ¿me estoy cuidando? Mm. Venga, sigamos. Venga, vamos este caminito y luego vendrá, ¿vale? Pero me estoy cuidando, ¿eh? Mm. Bien. Ese es un punto. Porque si no me estoy cuidando, tengo que parar y decir, cuidado, cuidado. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Quiero hacerlo o no quiero hacerlo? A veces descubres que no quieres hacerlo, ¿eh? Que a veces descubres que lo estás haciendo porque te dijeron que lo hicieras. A veces descubres que lo estás haciendo para dar una imagen. A veces, ¿me explico? Y muchas veces la inactividad tiene que ver con la falta de amor. Es decir, la inactividad tiene que ver con el que yo no quiero hacer esto, yo no amo esto. Entonces, hay mucha gente que dice es que procrastino, y digo, menos mal que procrastino. Procrastino es un verbo que se llama holgazán. O soy un holgazán. Soy un gandul. Dice que bien. Porque lo que pensabas que querías hacer, no lo quieres hacer. Y hay una parte de ti que te lo está diciendo. Y hazle el favor de escuchar esa parte, ¿vale? Entonces, cuando esa parte dice, yo esto no me interesa, lo que descubres lo que sí te interesa, pero ahí habrá esfuerzo. Esa es una parte, ¿vale? Pero había otra parte que te voy a recomendar eh, que busques Karma Yoga. Karma Yoga es una disciplina del yoga que tiene como más de 4.000 años y yo te lo voy a resumir en 2 frases y que tiene más de 4.000 años, lo cual está respondiendo otra pregunta anterior. Los problemas de la gente antes eran los mismos que ahora, ¿eh? Mm. Y es un tipo de yoga, es decir, yoga quiere decir unión, ¿vale? De unión con la esencia. Yoga quiere decir religión, religión quiere decir religarse. ¿Religarse con qué? Con lo que soy, con el aliento vital, con Dios, con Isma. Muy bien. Que se resume el karma yoga de una forma muy sencilla. Da tu máximo y renuncia a tener éxito. Y ese era el yoga de las personas que eran artesanas, las personas que eran políticos, las personas que eran negociantes en la India, hace 4.000 años. El yoga que ellas hacían no era un yoga de irse a un monasterio, no era un yoga de fakir, no era un yoga de físico, no era un yoga, era un yoga mental. Y los maestros, y esto responde a la pregunta, había maestros que guiaban a estas personas, ¿me explico? Les decían, llevas una tienda, tienes un negocio, eres responsable político de algo, me parece muy bien. Tu tarea será dar tu máximo y renunciar a tener éxito. Mm. Y esa es lo que yo creo que es un yoga que es muy útil para las personas, para gran parte de las personas del mundo occidental. Yo tengo que cuidar a mi hijo siendo el mejor padre que pueda, dejando caer la necesidad de que mi hijo se dé cuenta. Yo tengo que tratar lo mejor posible a este cliente, dejando caer la necesidad de que mi cliente ponga una nota en Google positiva. Yo tengo que, pero lo voy a hacer, porque es lo que quiero. Entonces fíjate que de repente convertimos en algo espiritual todo lo cotidiano. Yo voy al supermercado y saludo a la cajera o al cajero y le pago con la máxima presencia, sin necesidad que el otro diga, oh, Buda acaba de pasar por aquí. ¿Se entiende? Pero yo sí que lo miras así, ¿no? Y entras en un taxi y le dices, buenos días. Y cuando estás con el taxista, así lo ves adecuado, le preguntas, ¿qué tal el día hoy? ¿Cómo vamos? ¿Por qué? Como una forma de amor.
Sin necesidad de que el taxista diga, oh, qué suerte, hoy hemos estado con... Ya. Está muy sencillito, ¿eh? Eso es muy interesante. Vosotros tenéis un podcast y lo vamos a publicar en algún momento. Y todavía no habéis llegado a los 600.000 seguidores, ¿vale? ¿Eso es un obstáculo para que en esta conversación estemos dando el máximo? Es muy curioso, ¿eh? Porque en otras áreas de la vida, no sé tú, Rubén, pero yo estoy muy ligado o vinculado al éxito, al resultado, ¿no? Y esto lo hace agrio, esto hace la experiencia muy amarga. En cambio, concretamente con esta experiencia del podcast, creo que Rubén compartes conmigo que el resultado es irrelevante. Y creo que eso lo hace mucho más natural y más divertido. Más real, más profundo. Esto te está transformando mucho más que muchas otras cosas. Eso sin duda. Por muchas razones. Pues, ¿os imagináis que pudierais hacer el trabajo dando vuestro máximo, pero no? Me encantaría, no sé muy bien cómo se cruza el puente de donde estoy a este desapego del éxito, ¿eh? Y fíjate que es poliédrico, ¿no? Se puede ver con muchísimas caras, todas apuntan al mismo lugar, que es esta forma de desapego, de desidentificación, pero a su vez de estar presente, de dar lo máximo de ti, pero siempre hay una parte de mí que quiere ese éxito asquerosillo. No importa que lo quiera. Volvemos otra vez a lo de antes, ¿eh? Cógelo y dile, claro, mi amor. Y ya está. Claro, mi amor, pero no hace falta que... Si no lo tenemos, no va a pasar nada. ¿Ya? ¿Vale? ¿Se entiende? Porque si no vas a exigir que seas perfecto, y no necesitas ser perfecto para amarte. Y si no vas a convertir el trabajo interior en otra lucha, en otra batalla. Y eso va a ser un desastre absoluto. Mm, mm, Antes de ayer debía de ser que estaba leyendo un libro que hizo una cita del Evangelio, que yo dije, esta cita del Evangelio está manipulada. Y rápidamente, ¡zum! En casa tengo una Biblia de una traducción muy buena, tengo dos. De hecho, una Biblia de Montserrat y otra la interconfesional, porque son buenas traducciones. Y fui a buscar y hostia, estaba bien. Ostras, Estaba bien. Y era un trozo que yo había leído montones de veces. Porque no es que yo me dedique a leer la Biblia todo el día, pero me dedico a leer muchas cosas. Entre ellas la Biblia y muchos otros libros. Hijo, ¿cómo se me había pasado desapercibido? Y sé que tiene mucha importancia. Marcos, San Marc 14, 32. San Marcos 14, 32, 34. Bueno, digo por si alguien lo quiere buscar. Muy bien. Para que no me lo estoy inventando, ¿vale? Pero que a la vez lo voy a citar mal, ¿vale? Porque no voy a ser exacto, ¿vale? Pero dice algo así como, Jesús está ya, este es el final del capítulo, la serie está a punto de acabar, ¿vale? Se lo van a cargar enseguida, ya queda un capítulo extra. Vale. Estamos en el final. Y entonces él está con sus discípulos en un sitio que se ve que hay olivos y tal, y va a pasar ahí la noche, ¿vale? Y entonces va y les dice, el Evangelio dice, y de repente Jesús sintió en su interior una profunda angustia. Angustia. Para ir al psiquiatra. ¿Qué tiene usted? Tengo angustia. Tengo ansiedad. De repente a Jesús le da un ataque de ansiedad. El día antes de que lo matan. Que ya tiene que estar un poquito avanzado. Me explico, que tiene que estar evolucionado. Le da un ataque de angustia, dice, miedo y angustia. Y va y le dice a sus discípulos, le dice, por favor no me dejéis solo. Toma nota. Por favor no me dejéis solo. Punto y seguido. La frase que viene a continuación es de trata. Porque tengo un miedo mortal. Porque tengo un miedo mortal. Y al día siguiente lo crucifican y ya pues todo acaba bien. Perdón. No voy a decir un spoiler. Pero qué tío. pero muy interesante. Cuando alguien que
que puede ser un modelo de comprensión, de inteligencia, de paz, de amor. Sí, sí, yo entiendo. El día antes, dice, por favor no me dejéis solo que tengo un miedo mortal. A ver si vosotros dos no vais a poder tener un poquito de todo. Pasa que no sé, bueno, pues tenía un miedo portal. Entonces, ¿qué hizo a continuación? En el Evangelio dice que oró, ¿no? ¿Qué quiere decir orar? Quiere decir, fíjate cómo estoy. Fíjate que pachucho estoy. Pobrecito de mí. Pero bueno, Ya. no voy a pelearme ni con esto ni con nada. Pasa que esto se le llama ahora aceptación, ¿vale? Todos estos nombres tan modernitos. Él lo traduce de forma muy sencilla y es a la set bonita. No me voy a rendir, ¿eh? No me voy a... Si el amor no es un sentimiento, sino hacer lo que he decidido, lo que estoy sintiendo no me va a parar. ¿Se entiende? ¿Cómo? Entonces, cuando lo unes, en realidad todas las religiones están hablando de lo mismo. Todas. Y eso es... Los seres humanos tenemos hambre y sed de profundidad. Nos distraemos, ¿no? A veces, ¿no crees? A veces nos llegan estas tormentitas que nos distraen de poco, ¿no? Otras horas de cuando entras en el taxi, ¿no? Y yo me doy cuenta, ¿no? De que hay días que entro al taxi y le sonrío y le pregunto y tenemos una conversación increíble y la disfruto. Y días que entro al taxi preocupado. Claro. Preocupado, estresado. Claro. Y... Ese día entrenas más. Ese día coges tu preocupación, tú le preguntas, pones una sonrisa que no es auténtica, pero da igual, ¿eh? Y le dices, ¿cómo le va su día? Y él estará hablando y tú escucharás el 20%, porque tu mente está en otro lugar. Intentas. Y eso es muy útil. Y eso a la vez, fíjate que tiene que ver con actuar sin necesidad de tener éxito. Y tiene que ver con lo que decíamos del amor, tiene que ver con el autoobservarme. Lo digo porque todas las piezas tienen mucha relación entre ellas. Todas. Sí, sin duda, no he visto nada incoherente de lo que has explicado y me está flipando escucharte, realmente. Sí, porque, habrá gente que dirá, vaya mierda de podcast, ¿no? Pero... Bueno, y otros que dirán, qué fantástico. Claro. Sí, no, Claro. ¿Sabes qué pasa? Que no es incoherente porque hay algo que aprendí de mi maestro, que es Antonio Blay, al que nunca conocí físicamente, pero que recomiendo a todo el mundo que lo busque y que escuche los audios de Antonio Blay, que murió en el año 85, pero yo nunca lo conocía, pero que lo considero mi maestro porque ha sido la persona con la que más he aprendido y que cuando escucho sus audios yo tenía la impresión de que me estaba hablando a mí directamente. Yo copié una cosa de Antonio, porque copiar es maravilloso. No solo van a copiar lo chino. Y él dijo una cosa que dice, merece la pena que nunca hablemos de algo que no estemos viviendo. Entonces, durante muchos años, yo me negaba a hablar de cosas que yo no estuviese viviendo. Durante muchos años nunca he hablado de Dios. Cuando alguien me hablaba de Dios, decía, es interesante, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? No lo estoy seguro. ¿Porque tú cómo lo vives? Porque yo no sabía. Yo no podía poner palabras a eso. Y tampoco podía poner palabras a aceptación. No podía poner palabras a paz. Porque lo que tienes que hacer es aceptar lo que te está ocurriendo. Para un momentito, Daniel, ¿tú puedes aceptar lo que te está ocurriendo? No, pues cállate. Pues simplemente miraba a la persona y decía, jo, qué pena. Y hasta me quedaba ahí, te entiendo, jo, ostras, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Me explico? Entonces parecía que yo no contaba cosas, pero no contaba porque no podía contar. Entonces, aquí ocurre algo que es muy importante. Cuando tú explicas lo que estás viviendo, la otra persona percibe, aunque sean las mismas palabras, que esto es algo que es mágico. Cuando yo hablo de aceptación y digo lo que dice todo el mundo. Me explico, es que tampoco hay más que decir. Pero de repente las personas dicen, hostia,
esto es distinto. Esto me está tocando de una manera distinta. Porque no es lo que se dice, es el lugar desde donde se dice. El lugar desde donde se dice. Entonces, nosotros no estamos... De hecho, a mí cada vez se me ha demostrado científicamente cuando, como soy profe, estas cosas me interesan. Los niños y las niñas, cuando más aprenden, se les han puesto electrodos, ¿vale? A una clase entera y al profe. Entonces, estaban observando y tal y cual. Va, muy bien. Es interesante porque cuando hay momentos en la clase que se produce como una especie de magia, que el profe está hablando y toda la clase está callada. Y todo el mundo está siguiendo la explicación. Y ahí, y entonces levantan el brazo porque se les ocurren preguntas, ¿me explico? O sea, están aprendiendo, ¿sí? En ese momento en que están aprendiendo, los electrodos, ocurre algo muy bonito en el cerebro. Los niños no están pensando. No hay pensamiento. Están planos. ¿Qué ocurre en realidad? Que han entrado... Esta es la explicación que yo doy porque los científicos dicen está plano y se quedan allí, ¿vale? Pero no hay pensamiento. Yo lo que digo es que han entrado en el marco mental del profe. Y están viviendo lo que el profe está explicando. Y eso no se produce con el cerebro, se produce desde más atrás. Por eso tiene tanta importancia que nosotros hablemos desde lo que estamos viviendo y desde ahí no hay incoherencia. Simplemente porque hay muchas cosas que yo te puedo decir esto, yo no lo sé y ya está, entonces no lo vamos a comentar porque ahí habría incoherencia. Pero todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo sé, ahí sí que puedo decir esto está tan que es claro. Y se siente rápido, además, ¿no? Sí, O sea, quizás intelectualmente no, pero lo percibes, ¿no? Todo que lo percibes. sí. Es una de estas cosas quizá que iba a decir que la ciencia no puede demostrar, aunque parece que sí, y me hace pensar que también se ha perdido en esa profundidad de la que hablabas. Sí. ¿Sabes lo que ocurre también? Que muchas veces no todas las personas que preguntan quieren saber. Hay muchas más que cuando preguntan quieren una respuesta para que les calma. Hay mucha gente que quieren conocer intelectualmente, pero no quiere conocer de verdad. ¿Veis la diferencia? Claro. O que les confirmen, ¿no? Su teoría, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta que muchas veces nosotros tenemos una carpeta de ideas excelsas. ¿Cómo has dicho? ¿Carta de ideas? Excelsas, maravillosas, magníficas. Que entonces cuando estamos hablando las abrimos y las compartimos, ¿sabes? Pues yo tengo esta. Pero la mía es mejor. Pues yo estuve en China. Pues yo estuve en Antártida. Explico y explicamos las fotos. Y luego ya cerramos y nos vamos a la vida cotidiana, a caca. Porque eso que hablamos de aceptación, hablamos de paz, hablamos de comprender, hablamos de no sé qué, pero yo no comprendo, ni acepto, ni tengo paz con mi padre. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y hay mucha gente que entra en el trabajo interior desde ahí para lo que estabas diciendo, ahí para para tener razón, para sentirse seguro. No podemos sentirnos seguros. No podemos sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque todo va a desaparecer. Pero porque no controlamos nada. ¿Dónde has hablado del control? ¿Qué control de qué niño muerto? Todo es muy bonito cuando... Pero claro, entramos en el trabajo interior para sentir esa seguridad, ¿no? ¿Puedo situarme en la inseguridad? Y aún así abrazarme. Claro, es que esa pregunta es mucho más, o llegar a eso es mucho más poderoso que sentirte seguro siempre. Claro. ¿Sabes qué pasa? Porque si yo necesito sentirme seguro para actuar, pero yo puedo actuar desde la inseguridad. Hay gente que no puede, hay gente que dice, cuando pierdas miedo a hablar en público, hablaré. Dice, jolines, no lo perderás nunca. ¿Puedes hablar con miedo? Y sales al escenario tú y tu miedo cogidos de la mano. Y luego te lo digas, en realidad. Sí, ya está. ¿Qué más da? Sí, porque incluso llevándolo a lo práctico, creo que la repetición es muy importante, ¿no? La exposición y la repetición hacen al maestro, ¿no? Sí. Pero si estás siempre esperando a estar, y esto me pasa mucho, ¿no? Estás esperando a estar a pie, a estar seguro, a estar con control, hacer muy pocas veces hacerlo. Sí.
Sí. Y luego también es una seguridad ilusoria, ¿no? Y yo me doy cuenta, me observo muchas veces que hay días que tienes más ganas y hay días que tienes menos ganas, ¿vale? Eso es normal porque tenemos una biología física y una biología psicológica y ambos tienen biorritmos. Y negar los biorritmos de lo psicológico o de lo físico nos lleva a locura, a problemas, ¿eh? Nos lleva a problemas. Entonces, en estas situaciones, pues es muy bonito cuando tienes menos capacidad. Yo me recuerdo, pero fíjate que ayer lo veías tan claro, ¿eh? Pues ni era tan claro ni es tan oscuro. Venga, vamos. ¿Se entiende? Ya está. Ni era tan claro, porque hay días que lo ves todo tan fácil que vas a ver. Porque mira, este podcast, ahora vamos a hacer 100.000 personas lo van a ver en 15 días, ¿eh? Porque eso es una fantasía, como una casa. Sí que lo es. Y al revés, una mierda, solo lo han visto 40 personas. ¿Me explico? Bueno, que es otra cosa que es súper importante, ¿eh? A veces lo ven 40 personas, pero igual a una le ha transformado la vida. Y ya con eso es suficiente. Puedes incluso a uno de los otros 3. Exacto, exacto. ¿No? Ya ha habido más que suficiente. Más que suficiente, ¿no? Y vuelve a ser otra vez, ¿os dais cuenta que vuelve a ser otra vez lo mismo? Otra vez da tu máximo, pero deja caer los resultados. El amor no es un sentimiento, sino el dar el máximo, que da igual que estés arriba, igual que estés abajo, lo que importa es lo que haces, no lo que sientes. Otra vez es autoobservarte, fíjate, estás triste, estás no sé qué, o estás muy eufórico, ni es tanto, ni es... Es lo mismo, todo santo rato. Es lo mismo todo santo rato. Pasa que para empezar merece la pena ser ordenaditos. Primero empezamos autoobservación con pautas. Daniel, por ir un poco concluyendo, si alguien que nos escucha quiere ayuda, ¿no? O sea, entiende la teoría y entiende lo que tiene que hacer, pero necesita cierta ayuda externa, cierto empujón, cierto acompañamiento. ¿Qué pueden hacer hoy esas personas? Mira, yo diría dos cosas, ¿vale? Porque no todas las ayudas son iguales. Entonces, hay algunas personas que necesitan terapia. Terapia individual. ¿Cómo se sabe si yo necesito terapia individual? Y luego sí que voy a hacer publicidad de lo mío, ¿vale? Ha venido a hablar de mi libro. Pero yo siempre a mucha gente le digo, no puedes hacer trabajo interior todavía, porque, porque antes tienes que hacer terapia. Y si no haces terapia, el trabajo interior no te va a servir de nada, ¿eh? Muy bien. Cuando hay personas que tienen un trauma, es decir, algo que les ocurrió en el pasado, que les ocurrió tanto tiempo o fue tan intenso que en este momento lo tienen presente muy continuamente en su día y les duele continuamente. Por ejemplo, una violación, abusos, maltrato o una negligencia absoluta de papá y de mamá que tienes de todo menos presencia, ¿vale? Y tienes ahí ese dolor. Por favor, terapia. Entonces, yo voy a sugerir que busquen un psicólogo o una psicóloga especialista en traumas y que lo aborden, ¿no? Si alguien no conoce psicólogos especialistas en trauma, que me escriba. Yo le doy una psicóloga que está colapsada y que no los va a poder atender, pero que les va a decir esta persona es profesional, ¿me explico? Vale, eso es lo primero. Porque cuando haces limpio del trauma, entonces puedes empezar a crecer interiormente. Y entonces, personas que quieren hacer crecimiento interior. Yo les sugeriría que mirasen mi página web, danielgavarro.com, que mirasen los cursos que hago. De entre todos los cursos, sugeriría sobre todo el curso que dura un año, que es Aula Interior, que es el curso más sólido y para mí es el que merece la pena. Y eso es lo que yo sugeriría. Aún así, hay otras opciones, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que es budista. Jolines, pues busca un monje que esté equilibradito, que no todos lo están, y haz trabajo. Hay gente que es judía, pues busca una sinagoga, un maestro de cábala,
que te acompañe. Hay gente que es cristiana, pues busca un monje, una monja, busca un cura, ves a un monasterio y con aquella persona que ves que es sólida, que no todas las personas que están en este camino son sólidas, ¿me explico? Lo digo porque el camino interior, yo estoy encantado de que hagan trabajo conmigo y lo estoy encantado y voy a acompañar a todo el mundo, pero hay mucha gente que está enseñando en este momento. Entonces, si yo soy católico, pues tiene mucho más sentido que me esté acompañando un cura, no sé cómo decirlo, ¿eh? Claro. Y esto sería. Por lo tanto, eso es lo que aconsejaría. De hecho, lo que estoy aconsejando es, paso número 1, si tienes un trauma, límpialo. Y paso número 2, busca quien te acompañe. Porque te vas a ahorrar años de trabajo, pero años de trabajo. Claro. Sí, antes de hacer rehabilitación tienes que arreglar el golpe, el trauma, ¿no? Y después puedes hacer la Correcto. Muy buena esa metáfora, ¿eh? Si te ha roto la pierna, muy bien. Que te la escayole y dentro de 3 meses ya hacemos rehabilitación y luego entrenamos, ¿vale? Sois los dos muy buenos de analogías y metáforas, realmente. Sí, muy buena es. Qué bonito. Pues llevamos un... Ha sido una charla bonita, ¿verdad? Este rato. Sí. ¿Te has sentido cómodo? ¿Has estado Sí, muy en casa. Sí, sí, ahora voy a pedir una pizza. Sí. Y el ticket. ¿Para quedarme? Ahora ya me sé el truco.